vikingos y la literatura. Era el año 841 después de Cristo. Aunque aquellos hombres rubios, altos y feroces, nada sabían de Cristo. Sus más de 70 barcos vikingos ascendían a buen ritmo por el río Liffey. Llegaron a la Laguna Negra, un remanso del río donde podrían atracar sus temidos drakers. Aún no habían desembarcado y ya se oían los gritos de los pobladores de aquella tierra huyendo en busca de refugio en las torres que habían construido para resguardarse de aquellos ataques o para esconderse en el viejo monasterio. Nadie sabe a ciencia cierta el nombre del guerrero que comandaba aquella nueva expedición vikinga. Unos dicen que se llamaba Turgesios, otro Gudfrid, y hay quienes lo han identificado como Thorgils, el hijo del rey noruego Hardal, es decir, Harald, el del pelo rubio. Pero nadie sabe exactamente quién era el que comandaba a aquellos vikingos que descendían ya de sus barcos y que, para sorpresa de todos los que corrían en busca de refugio, no iban tras ellos. Eso les pareció extraño, pues les daba la oportunidad de esconderse. Lo que no sabían era que aquellos vikingos, venidos de la remota Escandinavia, no tenían prisa esta vez, y por eso no los perseguían como en otras ocasiones. No. Aquellos vikingos no habían venido a saquear y a secuestrar hombres, mujeres y niños. No. Aquella mañana habían venido para quedarse en la bahía y fundar una auténtica ciudad vikinga que luego el mundo conocería como Dublin, es decir, Laguna Negra, en gaélico, el Dublín del siglo XXI. Cuando uno piensa en la relación entre los vikingos y la literatura, lo primero que le viene a la mente son esas largas e intensas sagas nórdicas que, en el caso de la literatura inglesa, a través del poema del Beowulf, el equivalente al Mio Cid en español, marcan el arranque de la literatura anglosajona. Luego Tolkien recurriría a estas sagas como base para recrear su magnífico mundo de la Tierra Media. Todo esto es cierto, pero los vikingos, aún sin saberlo y sin pretenderlo, contribuyeron a la historia de la literatura no ya solo inglesa, sino universal, con una acción que nadie pensó que podría ser tan importante: la conquista de Dublín. Y es que con la llegada de los vikingos, la ciudad creció y se consolidó como un importante eje de comunicaciones marítimas y comerciales en el norte de Europa. Fue un renacer construido sobre mucha sangre inocente, sangre celta que, no obstante, se mezclaría finalmente con sangre vikinga y luego normanda. No sé si será esa mezcla de la imaginación celta con la pasión por las largas sagas de los vikingos lo que produjo realmente el milagro, o si fue el clima eternamente lluvioso y melancólico, pero Dublín, aunque no se sepa demasiado, es una de las ciudades que más ha aportado a la literatura. De hecho, es ciudad de la literatura por la UNESCO. ¿Y por qué? Porque pocas ciudades han dado a la literatura tantos maestros. Y si no, juzguen por ustedes mismos. Congreve o Sheridan, importantísimos dramaturgos del siglo XVIII y XIX, eran de Dublín.
como lo era también el autor mucho más conocido de los viajes de Gulliver, Jonathan Swift, un ejemplo de sátira social demoledora. Y también nació en Dublín el eterno e inigualable Oscar Wilde, cuyos rompedores epigramas como "puedo resistirlo todo menos la tentación", o "en los exámenes los estúpidos preguntan cosas que los sabios no pueden responder", nos resumen bien la filosofía del pueblo irlandés. Como se imaginarán, este segundo epigrama es muy popular entre los estudiantes universitarios, incluidos los míos. Pero hay mucho más en Dublín. ¿Recuerdan el musical My Fair Lady? Con Audrey Hepburn y Rex Harrison. Está basado en la obra Pigmalión de Bernard Shaw, otro dublinés que obtuvo el premio Nobel en 1925 y el Oscar por el mejor guión adaptado en 1938. Yo creo que con Swift, Wilde y Shaw, además de los mencionados anteriormente, cualquier ciudad merecería ya un lugar privilegiado en la historia de la literatura. Pero a estos autores podemos añadir un siempre controvertido Samuel Beckett, que con su apuesta por el teatro del absurdo con obras como Esperando a Godot, fue merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1969. Esto hace ya 2 dublineses con el Premio Nobel. Pero además, si uno pasea por la ciudad, no solamente puede ver dónde nació Wilde o visitar el más interesante museo de los escritores, sino que puede descubrir placas y estatuas repartidas por las calles que hacen referencias a la épica novela de James Joyce, Ulises. ¿Que dónde nació Joyce? En Dublín, por supuesto, donde se educó como escritor y hasta donde dio clases como profesor de lengua. Con Joyce tenemos otro autor internacional que añadir a la gran lista de la ciudad, y que, aunque viviera fuera de Dublín, quedó literariamente atrapado en la capital irlandesa que le vio nacer, y siempre escribía sobre sus calles, sus esquinas, sus pubs, sus gentes. Y si no me creen, relean otra de sus obras, Dublineses, cuyo título no deja lugar a dudas. John Huston hizo una magnífica adaptación al cine del último de los relatos de este libro, Los Muertos, película memorable. Es cierto que Joyce es un autor difícil de leer y que es mucho mejor adentrarse en la literatura de escritores dublineses con las obras de Swift o Shaw, o por qué no, ya que hay tanta moda con las sagas vampirísticas, releyendo el libro que lo inició todo, Drácula, de Bram Stoker, un clásico que, recreando leyendas centroeuropeas, estableció sin saberlo todo un género con tantos hijos e hijas necesitados de sangre. Ya se imaginarán dónde nació Bram Stoker. Sí, en efecto, en Dublín. De hecho, una novia de Wilde fue luego novia de Bram Stoker. Pero si el listado aún más no les parece suficiente, tenemos otro premio Nobel. William Butler Yeats, el gran poeta de las leyendas irlandesas, quien nació también en Dublín y que recibiría el máximo galardón de la Academia Sueca en 1923. Muy recientemente, en 2012, el grupo Waterboys ha sacado un disco poniendo música a varios de sus poemas más populares. Personalmente, me encanta el final de la balada de Aengus, el errante, personaje de la mitología gaélica que busca sin descanso a su amada. Y aunque he envejecido caminando por profundos valles y tierras montañosas,
encontraré dónde ha ido ella, y besaré sus labios, tocaré sus manos, y caminaré por la hierba monteada, y cogeré hasta que el tiempo y los tiempos terminen las plateadas manzanas de la luna, las doradas manzanas del sol. Pero la lista de escritores dublineses populares no es algo del pasado. Maeve Binchy, autora de bestsellers emotivos sobre el día a día de la gente corriente, lleva más de 40 millones de ejemplares vendidos. Y es que los libros forman parte integral de la vida irlandesa, ya sea porque el clima invita a recogerse temprano en casa y al lado de un amigable fuego o un buen sistema de calefacción para pasar horas infinitas leyendo, o porque el interés por las buenas historias va en los genes descendientes de aquellos vikingos que gustaban de sagas interminables. En Dublín puedes encontrar librerías modernas, librerías antiguas, mercadillos de libros usados o bibliotecas absolutamente espectaculares. De hecho, cuando Hollywood buscaba en qué inspirarse para recrear la impactante biblioteca del mítico castillo de Hogwarts de la serie Harry Potter, encontraron la iluminación en la fastuosa biblioteca del Trinity College de Dublín. Nada más entrar en ella, el visitante tiene la sensación de estar en la catedral de las bibliotecas y de que en cualquier momento el adolescente Harry o el malvado Voldemort pueden sorprenderle emergiendo de cualquier pasillo. Visiten Dublín si pueden, y si no, viajen literariamente a ella por cualquiera de sus muchos caminos. Seguramente disfrutarán. ¿Cómo no podía ser de otra forma otra escritora también dublinesa? Anne Enright nos explica muy bien ese matrimonio indisoluble. Estamos en Irlanda, entre literatura y Dublín. En otras ciudades, la gente inteligente sale y hace dinero. En Dublín, la gente inteligente se queda en casa y escribe libros.